Nace el 14 de julio de 1921. El destino los une desde la infancia. Forma su familia y empieza la vida fecunda y brillante de Sixto Durán Ballén, que en este programa iremos descubriendo al hombre, al ser humano. Es un honor para mí invitarte a ver este programa que todos hemos hecho con un montón de cariño. Y solo te quería decir que yo estoy tan orgulloso de ser tu nieto, y aunque no te vea mucho, pero tú siempre has sido un modelo para mí de humildad y de generosidad. Y tal vez la mejor forma de que pueda expresarte es con mi música, así que espero que eso te acompañe. Sabemos que usted nace en Boston por los quehaceres de su padre, pero también queremos saber algo más de Sixto Durán Ballén, su niñez, su juventud. ¿Qué es lo que más recuerda, arquitecto? Bueno, yo creo que recuerdo toda la vida porque por fortuna todavía conservo memoria. Aquella foto que salió de Chiriquí, efectivamente yo nací en Boston, de padres ecuatorianos y por lo tanto ecuatoriano de nacimiento, de acuerdo a la Constitución de 1906, que fue la que amparaba en ese momento la vida ciudadana. Mi padre estaba estudiando en la universidad, en el Massachusetts Institute of Technology, y tanto mi hermano César, que me sigue, como yo nacimos en Boston. Los otros hermanos, Isabel nació acá en Quito y Diego en Bonn, en Alemania. Mi más antigua memoria es cuando el barco en que veníamos de Estados Unidos, yo no tenía aún 4 años, paró en Puerto Príncipe, en Haití. Fue la visión más primera que yo recuerdo, porque me impresionaron los morenitos que se botaban al agua para recoger las monedas que desde el barco le echaban los pasajeros. Esa es tal vez mi memoria más antigua, si es a ello lo que ha hecho referencia. Pero cuando usted ya viene a radicar a Ecuador y viene a Quito sobre todo, ¿qué recuerda de Quito, del Quito antiguo? Bueno, primero vivimos en Guayaquil. Mis primeros años acá en Ecuador fueron en Guayaquil. Mis abuelos tenían una casa en La Ría, como se decía en ese tiempo, la parte del río Guayas, del estuario, y me encantaba el mar, y tengo imágenes muy vívidas de toda la gran actividad que había en el malecón, cuando todavía habían tanto los carros de como los tranvías eléctricos. Posteriormente mis padres se trasladaron a Quito porque mi padre fue nombrado a fines de 1929 ministro de Hacienda, como se llamaba en ese tiempo, en la cartera que es hoy de Finanzas, y entonces eso motivó, pues, de acuerdo al nombramiento del doctor Isidro Ayora, que la familia se trasladara a Quito y nos quedamos acá. No obstante, íbamos todos los veranos a Guayaquil a visitar a los abuelos, y eventualmente fui a los Estados Unidos para mi universidad. Hablamos del baúl de sus recuerdos y vamos a comentar con él lo que hemos encontrado. Así que por favor vamos a ver al arquitecto y vamos a comentar las fotografías. Bueno, es una foto de mi madre, y como ustedes pueden ver, tiene mi hija Alicia gran parecido con ella. Mire usted la fotografía. Bueno, hay que tendría un par de meses, ¿no? Esta foto es tomada en Boston, me imagino. Claro. Yo, como digo, vine al Ecuador un poco antes de cumplir los 4 años. Aquí está la fotografía. Ya, un poco. ¿La recordó? Sí. Hay un parecido con algunos de los nietos, ¿no?
Finita dice que no. Era gordito usted, ¿eh? Pues aparentemente, ¿no? Porque la vida ha sido más bien delgado, me mantengo. Mire esta fotografía. Ahí estoy asustado de algo, ¿no? Con mamá. Y ese fue el matrimonio de mi tía Leonor, que se casó con mi tío Julio César, que está al lado de ella. Y dicho sea de paso, ella, Leonor, es hermana de quien fue la mamá de Finita, que está ahí bien gordita. Está embarazada y de usted ve que ahí está, Finita. ahí está, pues no era que ve usted, la conoció a Finita toda la vida, aun cuando no podía verla, ahí está. El destino les une desde ese momento, mire. Fíjese usted, lo más curioso, y es que cuando fui a la universidad, esa es una foto tomada por una novia a propósito, que no me diga Fina, una chica puertorriqueña, una novia. Ella me tomó esa foto cuando era estudiante de Columbia University. Y le decía pues que al volver a Estados Unidos a la universidad era lógico que fuéramos a ver a la tía, pues, y a través de ella conocimos a Finita, ¿ve? Ahí la tiene. Esta foto fue tomada cuando en 1947 regresamos de Venezuela, ya teníamos 2 años de casados, nos casamos el 45 y volvimos a visitar a mis suegros, al doctor Jorge Villalobos y a la mamá que están ahí. Y esa es la foto del matrimonio. Usted ve que Finita no ha cambiado, yo sí, pero ella está igualita, la misma sonrisa que me cautivó desde ese entonces. Eso nos cuenta más adelante también. Bueno, gracias. ¿De qué edad se casa usted? Yo me casé de 25 años, casi 25, 24 y pico. Y ahí están las primeras 5 mujeres, ¿no? Susana, Alicia, Isabel, Cristina y Pepita. Después vinieron 2 varones, luego otra mujercita que falleció, y el último, el chiquito, como le decimos a Tony, que es más alto que yo. La foto es, puede que sea Tony, ¿no? Parece que es Tony. Ah, es Jorge. Jorge está un poco helado, no distinguía bien cuál es. Jorge debe haber sido el día de su confirmación, ¿no? ¿Ah? Mire, ahí están, comenzando por el lado acá, mi tía Emma, que falleció el primer año de la presidencia de 99 años, mi madre, que falleció poco después, mi hermano al centro con su esposa al un lado, mi hermana al extremo detrás mío, e intermedia entre los 2 hermanos está mi hija Alicia. Esa foto tiene que haber sido tomada acá en Quito, en el apartamento de mi mamá. ¿Cuántas cosas vienen a su mente, arquitecto? Dicen que recordar es volver a vivir. Pues claro, así es, ¿no? Y ojalá pudieran uno volver a revivir esos tiempos en que teníamos al lado a mi madre, a mi tía y a otra tía que no está en la foto, que fueron las 3 tías que fueron no solo para mí, sino también para Finita como verdaderas madres. Ella pues dejó a su madre en Estados Unidos, donde ellos vivían, y aquí mi madre y las 2 tías le recibieron a ella con gran cariño. ¿Cómo se inicia en la política Sixto Durán Ballén? Mi inicio político lo debo a él, a este gran político ecuatoriano, Enrique Arroyo Delgado, que me llevó a participar de estas charlas. Y entonces, con el doctor Camilo Ponce Enríquez, lanzamos el Partido Social Cristiano, entonces únicamente denominado Movimiento Social Cristiano. Fui uno de los 19 ciudadanos ecuatorianos que firmamos el lanzamiento de la creación de este movimiento, que luego se convirtió en partido. Y un par de años después me presenté como candidato a concejal en el Cantón Quito. Estaba tercero en la lista. ¿Era suplente? Llegué a ser suplente porque la lista que presidía Jaime Acosta Velasco y el doctor J. Roberto Páez, salieron los 2 elegidos, y al estar yo en tercer lugar quedé como suplente, y me tocó reemplazar a uno u otro en muchas ocasiones durante los 2 años para los que fuimos elegidos. Pero aparte de eso, el alcalde también fallecido, Alfonso Pérez Payares, que luego fue reemplazado por el vicepresidente del Consejo, el doctor José Chiriboga Villagómez, el señor Payares, Pérez Payares, me pidió que, aparte de mi ocasional presencia como concejal suplente,
fuese miembro como delegado personal de él, de lo que entonces se llamaba la Junta de Defensa Artística, que hoy se llama la Junta del Patrimonio Histórico, del Centro Histórico de la ciudad, que se ocupa de los mismos asuntos. Entonces, ese fue mi inicio político. Quiere decir que en la política no hay que ser improvisado, sino constancia y trabajo. Bueno, yo he hecho una carrera política peldaño a peldaño, porque 2 años más tarde estuve como diputado, candidato a diputado por la provincia de Pichincha. También estaba en tercer lugar, también quedé suplente. Los dos que me antecedían eran Manuel Gijón y Manuel Tovar, y asimismo alguna vez me tocó reemplazarlos, pero a poco tiempo de eso el doctor Camilo Ponce Enríquez, que ya había sido elegido presidente, me pidió que lo acompañe en la cartera de Obras Públicas. Por lo tanto, no pude volver a la legislatura de acuerdo a las disposiciones vigentes de tipo legal. Arquitecto, pero usted se acuerda cuando usted se subía al bus, ¿es así? Pero eso fue más tarde, eso fue en la campaña para la alcaldía en 1970, porque en 1960, luego de que se terminó el periodo del doctor Camilo Ponce Enríquez, yo fui elegido senador funcional por la educación privada, y el Congreso me descalificó por razones políticas, no había en realidad argumento legal, y fui al BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que se formaba en ese tiempo. Estuve allá 8 años. Al regresar me reincorporé a mi ejercicio profesional, pero a poco tiempo me inquietaron para que me presentara como candidato a alcalde, el alcalde del 70, y salí electo con el 41% de la votación entre 6 contrincantes. Usted decía, señor, ¿usted sabe qué hora es? Y la gente le daba la hora y usted decía, ¿no cree que es hora de votar por Sixto? Bueno, no es exactamente aquello. Un día me encontré, yo andaba mucho en mi campaña, efectivamente, como usted mencionó hace un rato, entraba a los buses, ya le puedo hablar de eso luego, pero un día me encontré con Carlos Carrión, periodista, ¿no?, hermano de Alejandro Carrión, y me preguntó si no me daba vergüenza eso de simplemente conversar con el público, con la gente en la calle, y le dije que no, ya va a ver usted. Y pasó una persona por al lado y le interrumpí, le dije, perdóname señor, ¿qué hora es? Y este caballero, este ciudadano, me dio la hora. Y entonces Carlos Carrión le preguntó a este caballero, ¿y usted por quién va a votar? ¿Va a votar por Sixto Durán Ballén? Y él le dijo, sí. ¿Y por qué va a votar por él? Porque me dio la hora. Entonces eso se convirtió un poco en medio argumento. De manera que la versión que usted ha oído es más o menos semejante. Siempre tuve el apoyo de doña Finita. Ah, eso sí. No siempre estaba de acuerdo en que sea candidato, pero una vez que tomaba la decisión siempre me apoyó. ¿Cuál es la fórmula para el éxito en una campaña política, arquitecto? Ser sincero, ser uno mismo, no engañar. Yo creo que nunca he engañado. Nunca fui maquinador para, a través de maniobras, obtener el voto. Simplemente me presenté como yo creía que era, sin comprometerme, y bueno, no siempre resultó, ¿no? Perdí 2 elecciones presidenciales, pero todas las anteriores de cargos públicos, de elección, fue esa actitud, creo yo, la que el pueblo hizo que me seleccione. Amigos, estamos conociendo un poquito más al arquitecto Sixto Durán Ballén, la intimidad de él, y quisiera invitarle para con él recordar cuando él llega de Venezuela, ¿a dónde usted llega a vivir, arquitecto? Bueno, efectivamente, luego de graduarme trabajé un tiempo en Estados Unidos. Se me ofreció una posibilidad de trabajo en Venezuela. Esa fue la oportunidad de fijar ya una fecha de matrimonio con Finita, con quien teníamos pues relaciones durante casi 2 años. Fuimos a Venezuela, allá nació la mayor de mis chicas, y al cabo de 2 años decidí volver al Ecuador. Y al regresar, mis tíos, Emma Cordobés, que salió hace un rato en la fotografía, hermana de mi madre, y su esposo, don José Félix Barreiro del Valle,
pues nos recibieron en su casa. Ellos no tenían hijos y nos trataron entonces y siempre pues como que fuéramos hijos, y tuvimos un largo periodo de vivir con ellos. No pensamos en dejarlos, creo que nos dábamos compañía recíproca, fue una gran cosa para mis bebés, pero en algún momento los familiares, los tíos de Finita, anunciaron que iban a venir a visitarnos y nos pareció que ya era tiempo de tener nuestro propio apartamento, de manera que alquilamos un apartamento en la calle 10 de Agosto y La Patria, y ahí recibimos entonces a los tíos. Pero más tarde, cuando Galo Plaza me invitó a trabajar en Ambato, yo me iba generalmente los miércoles y regresaba los sábados. Un sábado al regresar me fui al apartamento y encontré con que la familia no estaba ahí. Me informaron que en mi ausencia mi tío José Félix y mi tía Emma fueron al apartamento, se comiserizaron de que pobre Finita y las dos bebés estén solas y las habían llevado a su casa, de manera que volvimos a tener un periodo bastante largo de vivir con ellos. Luego ya cuando la familia siguió creciendo y cuando ya teníamos 4 niñas, nos pareció que habíamos abusado de ellos y alquilamos una pequeña casa, hasta que hicimos nuestra primera casa, compramos nuestra primera casa en la calle Cordero, de donde al volver de Estados Unidos nos pasamos a este apartamento en 1971.